Llegamos al capítulo 13 y vemos aquí algunas palabras que nos van a tener que hacer reflexionar toda la semana. Porque el contexto no solamente es un contexto espiritual, sino un contexto geográfico. Y justamente el apóstol Pablo está dando su primer viaje en esta primera comisión de esta primera iglesia misionera que se está formando aquí en Antioquía. Y justamente nosotros somos una primera iglesia misionera aquí en Seúl. Han habido otras iglesias que han tenido ministerio hispano, pero no con la visión misionera, simplemente de guardar, cuidar el domingo, de cumplir los mandamientos y darle palabra de crecimiento a los hermanos que venían desde Latinoamérica aquí. Pero nuestra iglesia hispana misionera de Seúl, como su nombre lo dice, es hispana y es misionera. Y por eso que nosotros tenemos esta visión de ir fuera de estas paredes a predicar el evangelio en español. Y estamos llegando no solamente físicamente, sino también a través de las redes sociales al lugar donde haya una necesidad espiritual. Por eso que este viaje, como todo viaje, es un viaje de ida y vuelta. Y empieza en la ciudad de Siria, donde está la iglesia de Antioquía de Siria. Y allí vemos justamente lo que nos está mostrando este estudio, que este lugar es un lugar de decisión. Yo quiero que nuestra iglesia sea un lugar de decisión también, que nos decidamos de aquí en adelante a servir al Señor y a levantar una obra que el Señor quiere bendecir. No una obra que nosotros queremos hacer, sino una obra que el Señor nos quiere bendecir para su gloria. Y realmente este es el lugar de la decisión. Esta es la hora de decidir. Esta es la hora donde los valientes van a arrebatar de las manos de Satanás el reino de Dios y van a dárselo a todos los hombres. Esta es la hora de decidir si yo voy a seguir a Jesucristo, cargar mi cruz, o voy a seguir mi propio camino y negar este regalo de la salvación que tan grandemente y gratuitamente nos ofrece el Señor. Así que aquí vemos también en este viaje misionero que los apóstoles están llegando a la ciudad de Pafos. Y en esta ciudad de Pafos, a partir del versículo 6 al 12 del capítulo 13, vemos un lugar de decepción. Un lugar donde realmente decepciona ver que algunas personas, a pesar de que escuchan la palabra de Dios, a pesar de que ven los milagros de Dios, ellos le dan la espalda al evangelio. Vemos luego que en la ciudad de Perge llegan al lugar de la deserción, porque justamente es aquí donde los débiles, que es en la fe, los que buscan el evangelio simplemente por conveniencia propia, ellos desiertan y ellos se vuelven atrás pensando que esto no es para ellos y que ellos no son capaces de seguir el llamamiento del Señor. Es el lugar donde los cobardes se vuelven atrás, los que son atrapados por la prisión del miedo, como dijimos la semana pasada, ellos son inútiles de predicar el evangelio y seguir adelante expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Luego vemos que llegan a otra Antioquía, pero no Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia, y aquí se vuelve este lugar un lugar de discusión, donde dos siervos de Dios tienen que separarse y hacer su ministerio por separado. Luego vemos también aquí que llegan hasta Iconio, y aquí en esta ciudad de Iconio realmente esta discusión se convierte en una gran división. Luego vemos que llegan hasta Listra y aquí nuevamente en este capítulo 14 vemos que llega a un lugar donde hay engaño. Y por último vuelve nuevamente a Antioquía de Siria, donde este lugar que fue llamado el lugar de la decisión se convierte en el lugar de la declaración. Sí, nosotros tenemos que entender quizás esta semana lo que Dios nos está hablando. ¿Es usted una persona decidida? ¿Es una persona decepcionada? ¿Es una persona que está a punto de desertar, o que quizás está en discusión con otros hermanos de la iglesia, o piensa que en la iglesia hay muchas divisiones y que no se siente a gusto aquí, o piensa que sí, realmente hay mucho engaño y mucha manipulación en lo que se dice y lo que se hace, y sin embargo, usted tiene que declarar la palabra de Dios en esta hora y decir que está decidido a seguir a Cristo y que nunca más va a volver atrás. Amén. Nosotros tenemos en esta hora la palabra profética, la palabra bendecida de ser la iglesia misionera de los últimos tiempos, la iglesia que va a bendecir, porque Dios quiere bendecir la obra de cada uno de nosotros, pero esta obra, como dice el apóstol Pablo, tiene que pasar por fuego. Y si no es probada nuestra obra en la base de la palabra de Dios, en la base del evangelio de Jesucristo, tarde o temprano va a sucumbir, va a derrumbarse y se va a consumir. Por eso Dios quiere que nosotros levantemos una obra fundada bajo el evangelio de Jesús. Y antes de seguir en este estudio, yo quiero hacer un llamado a la conversión, un llamado a aceptar la buena noticia, el regalo de Dios y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. No podemos nosotros ser una iglesia si no entendemos que Cristo es el centro de la iglesia,
que Cristo es el centro de nuestra vida, que Cristo está aquí para bendecirnos, está aquí para darnos su Espíritu Santo y experimentar una vida nueva que no la puede dar el mundo. El mundo nos puede dar muchas cosas materiales, mucha comodidad, mucho lujo, muchas amistades, pero no nos va a dar la vida eterna. No nos va a dar la oportunidad de conocer al Espíritu de Dios y ver que realmente Dios no es un Dios de la mitología, no es un Dios de un cuento de hadas, es un Dios vivo y verdadero que mora en usted y que mora en mí también. Así que Dios quiere bendecirlo para que usted sea un portador de esa buena noticia a todo el mundo. ¿Realmente estamos dispuestos a ser instrumentos de Dios? Recibamos ese evangelio. Seamos obedientes a recibir esa palabra hoy y hacerla un rema en nuestro corazón y hacer un mensaje para que nosotros mismos seamos unas cartas escritas con tinta de sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Somos pecadores, sí, pero perdonados. Somos pecadores, sí, pero redimidos, comprados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevar esta buena noticia a todo el mundo hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuántos creen que Dios realmente los ha llamado? ¿Cuántos creen que el Señor los ha perdonado? ¿Cuántos creen que Dios les está capacitando para llevar esta buena noticia a todo el mundo? Dios quiere bendecir esa obra en su vida. Sí, ¿cuál es la obra que Dios bendice? ¿Y cuál es la iglesia que Dios bendice? Si vemos aquí en este estudio de Hechos, Dios está bendiciendo a una iglesia en particular, a la iglesia de Antioquía. Sí, realmente esta iglesia de Antioquía, de Siria, era una iglesia misionera. Muy diferente a la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia local, una iglesia judía. Ahora vemos que en Antioquía, como estudiamos en capítulos anteriores, todos los discípulos eran llamados cristianos. Y desde en este momento, Dios está dando su bendición para que esos cristianos lleven ese mensaje de Cristo a todas las naciones. Sí, como nosotros podemos convertirnos en el centro de la fe más importante de este continente, de este país, de esta ciudad, siendo una iglesia misionera. ¿Sí? Siendo una iglesia que lleve este evangelio a todas partes. No sigamos la corriente de muchas iglesias que simplemente se enfocan en el ministerio local. Sí, es bueno tener un ministerio local, pero tenemos que avanzar en expandir este ministerio fuera de las cuatro paredes de la iglesia. No podemos conformarnos con simplemente escuchar la palabra y regocijarnos y alegrarnos y compartir el pan de cada semana y no tener más frutos que simplemente vernos nosotros crecer, tener hijos y morir. No, Dios quiere algo más. Quiere que sigamos con ese gran mandamiento que dio Dios en Génesis, de multiplicarnos, de llenar la tierra y de sobyugarla en el nombre de Jesús. Por eso que no fue la iglesia de Jerusalén, sino la iglesia de Antioquía de Siria, la que se convirtió en la iglesia más influyente de su época. La iglesia de Jerusalén fue perseguida, sin embargo la iglesia de Antioquía comenzó a perseguir a los romanos. Los romanos persiguieron a la iglesia de Jerusalén. Los hermanos de la iglesia de Antioquía persiguieron a los romanos con el evangelio. Ellos tenían que huir de escuchar la palabra y ellos no pudieron huir de la voluntad de Dios, sino que fueron capturados escuchando el evangelio y por eso fue llevado este evangelio hasta Roma y desde Roma hasta todas partes del mundo. La iglesia estaba bien organizada, aunque era una iglesia joven, una iglesia nueva, y estaba siguiendo el liderazgo bíblico. Por eso nuestra iglesia tiene que seguir el modelo bíblico de liderazgo de la iglesia. Sí, aunque nosotros somos una iglesia joven, no podemos andar en desorden o siguiendo las voluntades de las personas que, a mí me gustaría que esta iglesia fuera así. Pastor, ¿por qué usted no hace una iglesia así o así? Hay mucha gente que en este año me ha pedido muchas cosas de hacer la iglesia como a ellos les gustaría que fuera. Pero yo simplemente, mirando las escrituras, no tengo otra opción sino hacer una iglesia conforme al modelo bíblico. Y por eso que al que le gusta, nos acompaña y nos ayuda y nos promueve, pero otros simplemente han desertado y ya se han vuelto a sus propios gustos y disgustos también. La iglesia de Antioquía, como decía el apóstol Pablo, era una iglesia llena de diáconos, de obispos, y como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:11, una iglesia que el Espíritu Santo había constituido. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Una iglesia organizada tiene una iglesia que sabe quiénes son sus miembros y el papel que cumple cada miembro. ¿Cuál es el papel que usted tiene en la iglesia? Realmente, ¿hacia qué papel está usted apuntando en formarse, en entrenarse para ser usado en esta iglesia? Yo no quiero que usted simplemente venga a llenar un vacío en esta iglesia o tomar un asiento y sentarse y decir amén, amén, aleluya, y irse a casa como si no hubiera pasado nada, sino yo quiero que usted sea una persona que bajo este liderazgo bíblico me ayude a poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.
Una iglesia organizada es una iglesia efectiva para el servicio y para la influencia que necesita tener en la sociedad. La iglesia de Antioquía también era una iglesia diversa culturalmente. Vemos aquí el versículo 1 que estaba allí Bernabé, que era un judío. Estaba también Simón, el que le llamaban Níger, un africano. Tenemos aquí a Lucio de Cirene, un gentil. Tenemos a Manaén, que había sido criado juntamente con Herodes el tetrarca, un funcionario público, un político. Y tenemos aquí a Saulo, que era un ex fariseo. Imagínense ese pelotón de soldados de Cristo, que ahora van a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Cualquiera diría que de ellos no hay ningún futuro bueno. De ellos, ¿qué se puede esperar? ¿Sí? Que un judío, ¿qué va a hacer un judío llevando el evangelio a estos tierra si odia a los gentiles? Un africano, por ser racista los romanos, no le van a dar ninguna chance. A un gentil, bueno, quizás por algún lado lo van a aceptar, pero siempre va a tener problemas con otros tradicionalistas. A Manaén, que era un político, no, los políticos no pueden estar en el evangelio. Los políticos son corruptos, son mentirosos, no se metan en la política. Y esto ha causado mucho daño en la iglesia hoy en día porque pensamos que la iglesia tiene que encerrarse en sus cuatro paredes. Aquí cantamos aleluya, santo, santo, y fuera de la iglesia eso ya es otra cosa, eso ya es del mundo. Y la iglesia no puede mezclarse con el mundo. Y ese ha sido el gran error fatal de los últimos tiempos, que la iglesia ha perdido poder e influencia y ha dejado su gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Y por eso que ahora todas las naciones están haciendo que la iglesia desaparezca o que se calle la boca. El apóstol Pablo, un ex fariseo, perseguidor de la iglesia, un crítico de la iglesia, ahora él es el que está fundando iglesias, está plantando iglesias y está predicando el evangelio. ¿Quién diría que estos hombres iba a haber algo bueno? Nadie podía apostar por ellos. Sin embargo, por el poder y la gracia de Dios, ellos ahora, en esa diversidad de trasfondos culturales, estaba Dios haciendo una obra que iba a ser bendecida, la obra de llevar la salvación a todas las naciones, predicando el evangelio de Jesucristo. Sí, Dios quiere hacer una obra en esta iglesia. Dios quiere bendecir a una iglesia que hace la obra de Cristo. Y si usted quiere ser miembro de esta iglesia, está invitado a ser parte de esta obra. Segundo, ¿cuál es el creyente que Dios bendice? Si Dios bendice a una iglesia que cumple la obra, entonces, ¿cuál es el creyente, el discípulo, el cristiano al que Dios bendice? Yo voy a darle algunas pautas a través de esta escritura. Y número uno, tenemos que entender que Dios bendice al creyente decidido. ¿Sí? Dios bendice a los creyentes que toman la decisión. En Hechos 12:25 vemos que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Pablo habían ido a Jerusalén a llevar una encomienda. Ahora, ahí en Jerusalén, ellos estaban dispuestos, decididos a regresar a Antioquía. ¿Para qué? Para ahora cumplir el llamamiento por el cual el Espíritu Santo los había encomendado. Ellos hubieran podido quedarse en Jerusalén. Bueno, acá estamos en Jerusalén, la iglesia madre. Estamos aquí en Jerusalén donde están los mejores predicadores. Tenemos a los apóstoles aquí, tenemos a todos los recursos, tenemos toda la teología de los judíos. ¿Qué necesitamos ir a Antioquía? ¿Para qué vamos a ir a Antioquía si allí ya solamente hay algunos extranjeros y pocos judíos? Sin embargo, estos dos siervos de Dios, Bernabé y Saulo, estaban decididos a no conformarse a un evangelio de prosperidad, a un evangelio de bendición, sino a seguir llevando este evangelio misionero a todas las naciones, por el cual Dios ya lo había separado y entrenado. También ellos dijeron, bueno, no solamente vamos nosotros, vamos a animar a los jóvenes a que nos acompañen en este trabajo de misión. Y llevaron a un joven que se llamaba Juan Marcos para seguir este viaje misionero. Vamos a hablar la próxima semana quién era Juan Marcos, pero vemos la actitud decidida de no solamente estos dos hombres misioneros de ir al campo de misión, sino por más animar a otros a ayudarles en este campo de misión, a promover este trabajo misionero en otros hermanos también. Cuando dos personas están decididas a obedecer a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, ellos pueden cambiar el mundo. Los misioneros tienen el trabajo de plantar iglesias, de cambiar la sociedad y el mundo desde la iglesia. Y los hermanos de Antioquía estaban haciendo justamente esto. Ir a la misión es proclamar el evangelio, sembrando el evangelio en el corazón de las personas. Por eso que nosotros tenemos que entender que si nuestra iglesia va a ser una iglesia misionera, nuestra labor es llevar el evangelio, la buena noticia a quien no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Dios, y al Espíritu Santo como su Consolador, como su Maestro, como su Proveedor. Necesitamos nosotros corregir los errores que por el tiempo la iglesia ha cometido predicando un evangelio diferente y llevar simplemente el evangelio puro, genuino de el Señor Jesús, su muerte, su resurrección y su promesa de salvación.
esa esperanza que tenemos nosotros, hay que compartirla y no simplemente guardarlas en nuestro corazón y ser egoístas esperando la segunda venida del Señor. Número 2, Dios no solamente bendice a un creyente decidido, sino bendice a un creyente con llamado, con llamamiento. Vemos en versículo 1 del capítulo 13, y había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Niger, Lucio, Emanaén y Saulo. Estos creyentes estaban comprometidos al evangelio, a la evangelización, a la predicación, a la enseñanza, a la misión. Era una iglesia organizada, con maestros y profetas. Ahora, la iglesia que va a cumplir el mandamiento de Dios tiene que organizarse. Una iglesia no puede simplemente ya formarse y decir, bueno, sí, ya tenemos aquí el ministerio, tenemos el pastor, tenemos la gente, ya, vamos a empezar. No, hay que organizarse. Dios no solamente bendice a la persona que tiene decisión, sino a una persona que tiene llamado. Si usted sabe que Dios le está llamando, o como dijo algunas semanas pasadas una pastora que vino de visita de Estados Unidos y de Honduras, si ya usted tiene el llamado para ser maestro, para ser pastor, para ser un líder, para ser un diácono, un mujer, entonces tiene que ponerse en entrenamiento, tiene que ponerse también en sometimiento y en sumisión delante del pastor, para que el pastor lo entrene, lo capacite, lo ayude y le comparte esa visión. Por eso es muy importante que el próximo año más personas se unan a este discipulado para poder nosotros hacer un trabajo de equipo. Sí, en esta iglesia habían profetas. ¿Qué son los profetas? Los profetas son los proclamadores. Efesios 2:20 nos dice la palabra que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas en este tiempo ayudaron a poner el cimiento de la iglesia y proclamar la palabra de Dios. Hoy los pastores tienen el ministerio profético. Los profetas eran usados por el Espíritu Santo para dar edificación, exhortación y consolación o ánimo a los creyentes. Así que ese es el trabajo hoy día de los pastores, del ministerio profético. Y ellos también eran proclamadores, no pronosticadores. Si bien es cierto, esta palabra profeta o profecía es mal interpretada en Latinoamérica y en algunas iglesias en otras partes del mundo, la palabra profética hoy en día no es una palabra de pronosticación. No es que, bueno, usted el próximo año le va a ir todas las cosas bien. El próximo año usted se va a casar. Y yo profetizo que el próximo año usted va a tener 2 o 3 hijos. No, eso no es la palabra profética de hoy. Porque ya tenemos todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos dicen todas las cosas que va a pasar en el futuro. Ya no necesitamos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque en ese tiempo no había Biblia. ¿Sí? En ese tiempo no habían escrituras. Entonces, ¿a dónde va uno a recurrir? Una palabra de exhortación, una palabra de consolación, una palabra de edificación. Iban a los profetas. Y estos profetas eran itinerarios porque viajaban de ciudad en ciudad. Hoy en día tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Así que no tenemos necesidad de que nadie nos diga qué va a pasar en el futuro, porque Dios ya nos lo ha revelado. Y si Dios nos ha revelado lo que va a pasar, simplemente tenemos que ponernos en obediencia a ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ellos eran proclamadores, no pronosticadores. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Personas que proclamen el evangelio, que vayan hasta el último diciendo, sí, tenemos una iglesia que va a llegar a su ciudad, va a llegar a su casa y va a llevar bendición donde quiera que vaya. Luego la iglesia tenía maestros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los profetas y los maestros? Los maestros ayudaban a cimentar a los convertidos en la doctrina de la fe. Si los profetas eran itinerarios, iban de ciudad en ciudad, y ese es el trabajo que queremos hacer el próximo año, de ir de aquí a Daegu, de ir a Busan, de ir a Vietnam o a Japón, nuestro trabajo va a ser fuera de esta iglesia, pero al mismo tiempo necesitamos personas aquí, maestros, discípulos, que sean entrenados, que conozcan la palabra correctamente. ¿Para qué? Para cimentar la sana doctrina, todo el consejo de Dios a los creyentes convertidos, a los que están viniendo cada semana a aprender la palabra. Ellos tenían el don del Espíritu Santo que les permitía enseñar con eficacia la palabra de Dios, con eficacia, no simplemente por compromiso. Por eso el llamamiento para los maestros, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para nosotros formar maestros? Que sean fieles. No podemos usar a una persona porque ya conoce la Biblia a que sea maestro. Si no es una persona fiel al ministerio, si no es una persona fiel a la iglesia, si no es una persona fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, si es una persona que simplemente es un oportunista, no, a esa persona no le damos cabida aquí. A esa persona no le damos ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es causar división aquí. Pero sin embargo, a una persona que es fiel, que sabe obedecer y reconocer la autoridad, entonces a esa persona sí le vamos a ayudar a que nos ayude a poder extender el reino de los cielos aquí en la tierra.
personas idóneas, personas que están consagradas y que conocen su llamado. Por eso Dios bendice a las personas con llamado. Y número 3, Dios bendice a las personas consagradas. ¿Sí? El versículo 2 nos dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando Bernabé y cuando Saulo estaban en Antioquía y fueron llamados para la misión, ellos estaban ministrando, no estaban ociosos. No estaban así esperando, ay, es que nadie me da oportunidad, ay, es que Dios no me bendice, o porque tengo que salir de mis deudas, o porque estoy enfermo, o porque todavía tengo que ayudar a mi familia. No, ellos estaban ministrando en medio de todas las dificultades que podían haber en ese sentido, en ese tiempo, en ese lugar. Dios había también ya dado este llamado a Pablo y a Bernabé desde antes de que hubieran sido comisionados como misioneros aquí. A Pablo fue llamado cuando fue convertido en Damasco. Por eso la Escritura dice que él fue un instrumento escogido para llevar el Evangelio, para llevar el nombre de Jesucristo en la presencia de los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15. Bernabé en el capítulo 11 había sido enviado desde Jerusalén a Antioquía para dar una palabra de exhortación a los hermanos de Antioquía y a los gentiles que se habían convertido. Así que estos dos miembros de la iglesia de Jerusalén y ahora miembros de Antioquía habían sido apartados por el Espíritu Santo antes de haber sido comisionados por la iglesia. Un liderazgo maduro está comprometido a la oración, con el servicio y también está comprometido financieramente. Estos hermanos, Pablo y Bernabé, ya habían demostrado que habían pasado tiempo en la oración y estaban, como dice aquí la Escritura, ayunando. También ellos estaban ayudando financieramente a la obra. Vemos a Bernabé que había vendido hasta su casa para la obra del Señor. Entonces ellos dan un testimonio de que ellos habían sido administradores y ahora poder ser ministradores de la obra de Dios porque habían sido fieles en la oración, habían sido fieles en el ayuno, habían sido fieles en el servicio y habían sido fieles en las finanzas también. ¿Usted cumple esos requisitos? Bienvenido a la obra misionera de nuestra iglesia. Pablo y Bernabé estaban consagrados al ministerio, ministrando al Señor, a la iglesia y al mundo. Dios quiere bendecir a una persona con llamamiento, una persona con dedicación, una persona con decisión, una persona con consagración. ¿Para qué? Para hacer un ministerio que Dios bendice. Por eso nuestro tercer punto es el ministerio que Dios bendice. Dios tiene una iglesia que Dios bendice. Dios tiene a un creyente que Dios bendice. Dios tiene un ministerio que Dios bendice. Vemos en el versículo 3 aquí del capítulo 13 que entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Dios bendice con un avivamiento a la iglesia que ora y ayuna. Nosotros tenemos que regresar al modelo bíblico de orar y ayunar. Hoy en día mucha gente ya no está ayunando. Y yo sé lo que cuesta ayunar. Estos días yo trato de ayunar, pero ya la glucosa me está llamando y me dice, no, métete un chocolate ahí, ¿no? Porque ese estómago está ruñendo. Y no es fácil cuando uno trata de ayunar solo. Pero cuando uno ayuna en comunidad, con otros hermanos, no es que nos vamos a poner a dieta, ¿ok? Si bien es cierto, pues sería bueno, ¿no? Pero vamos a ayunar declarando y proclamando nuestra decisión de servir a Dios, ¿sí? Y vamos a empezar, yo quiero empezar a partir del 1 de diciembre, la primera semana de diciembre que tenemos nuestra Santa Cena, a hacer un ayuno, ¿sí? Vamos a comprometernos a ayunar este mes de diciembre. Esta primera semana de diciembre vamos a ayunar desayuno y almuerzo. Y va a comer usted después de que reciba la Santa Cena. ¿Amén? ¿Están listos? Vamos a empezar así. Todas las primeras semanas de cada mes hacer un ayuno juntos, ¿sí? No es dieta por si acaso, ¿sí? Es ayuno. Vamos a ayunar antes de recibir la Santa Cena, para que ese ministerio que Dios nos está preparando para el año 2020 sea más que bendecido por la oración y el ayuno. Sí, el potencial no está en las multitudes, sino está en los que se consagran para hacer la obra de Dios que Él bendice y que Jesús ha preparado. Sí, Jesús preparó a 12 discípulos nada más. Él no preparó una multitud. Él preparó a pocas personas y les enseñó a orar, enseñándoles el Padre Nuestro. Y les enseñó también que el día que Él se fuera, tendrían que ayunar. Y eso fue lo que los discípulos aprendieron de Jesús. No se trata de cuántos miles quieran apoyarnos y seguirnos, sino de a cuántos miles nosotros queremos llevar el Evangelio. ¿Sí? Si 2 personas, como Bernabé y Pablo, decidieron orar y ayunar, y a través de esta oración de estos 2 hombres de Dios alcanzaron a todos hasta el último de la tierra, ¿cuánto más nosotros que somos más que 2? Si nos unimos en la oración y el ayuno, vamos a alcanzar mucha gente el próximo año y Dios nos va a bendecir en este ministerio único que hay aquí en Corea. Busquemos con oración y ayuno el sueño de influenciar a los miles, a los miles. Dios nos está entrenando a tener un corazón que
pueda soñar de influenciar a miles de personas. Si nos mantenemos en esa maratón de fe, de alcanzar a miles, sí, empezaremos por 100, por 200, por 300, hasta lleguemos a ese sueño logrado. El avivamiento no viene por la predicación o el servicio, sino por la oración de los creyentes que quieren ver el Espíritu Santo moverse en la iglesia y en el mundo. Sí, no es la palabra la que va a traer el avivamiento. Lo que ha traído el avivamiento en la iglesia por muchos años, la historia ha demostrado, ha sido las personas que habían preparado a ese avivamiento con oración y con ayuno. Si nosotros vamos simplemente a predicar la palabra, esta palabra que quizás va a caer en un corazón duro, como aquella semilla que cae en el camino, o va a caer en un corazón lleno de espinas, lleno de preocupaciones, o un corazón simplemente liviano, de poca fe, que en un momento dice aleluya, amén, pero salir de la iglesia se olvida del sermón. O con un corazón quizás que sí está preparado de fruto a 30, 60 y 100 por uno. Pero eso no es lo que va a traer el avivamiento. Lo que va a traer el avivamiento a la iglesia va a ser la oración y el ayuno que vamos a hacer juntos. Por eso que a partir del próximo mes, el primer domingo de diciembre, empezaremos con este ayuno todos juntos. Sí, Dios quiere bendecir la iglesia. Dios quiere bendecir a los miembros de la iglesia. Dios quiere bendecir al ministerio. ¿Por qué? Porque el mayor respaldo de la bendición de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Sí? La mayor bendición que nosotros podemos recibir es el respaldo del Espíritu Santo. Verso 2 nuevamente dijo el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que habló. Fue el Señor a través del Espíritu Santo que hizo el llamado a los primeros misioneros. Yo le quiero hacer esta pregunta, ¿para qué el Señor lo está llamando? ¿Qué llamado tiene usted? ¿A qué lo está llamando a venir cada semana? Como le dije, no quiero que usted simplemente venga a ocupar un asiento, sino que hacer que esos asientos sean ocupados. Lo importante siempre es sacrificado en el altar de lo urgente. Y muchas personas como nosotros a veces tenemos muchas urgencias y nos olvidamos de lo más importante. Nuestras urgencias, como dije la semana pasada, son nuestras necesidades. Es que tenemos una deuda. Es que tenemos una enfermedad. O no tenemos un compromiso, una familia. No tenemos a alguien que nos acompañe. Y estamos poniendo nuestras urgencias físicas, materiales, antes de lo importante, que es el motivo por el cual Dios nos ha creado. ¿Por qué usted está aquí en la tierra? ¿Por qué Dios lo ha creado? ¿Por qué usted tiene las características que tiene, los dones que usted tiene? ¿Por qué tiene la fe que usted tiene? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está en este país? ¿Se ha preguntado eso a sí mismo? La iglesia confirmó el llamamiento de Pablo y de Bernabé y los comisionó y los envió porque ellos encontraron el motivo de su existir. Cuando ellos encontraron al Señor, cuando ellos encontraron el Espíritu Santo llamando en su corazón, entonces pudieron ver los milagros. Pudieron ver que sí, que ahora tenían un propósito para su vida. El ministerio del Espíritu Santo, sí, trabaja mediante la iglesia. Y ese trabajo es de equipar y nombrar a los creyentes para que salgan y sirvan. Las agencias misioneras que tenemos hoy en día son la plataforma de enviar y facilitar a la obra autorizada que la iglesia da. Por eso que en la iglesia hoy en día necesitamos esos filtros, que son agencias misioneras, para enviar misioneros. No simplemente enviamos a gente bohemia que está simplemente hoy en día inspirada y mañana está desanimada porque encontró una dificultad. No, necesitamos gente preparada, con llamado, con consagración y dispuestos a obedecer. A esas personas vamos a enviar. A esas personas Dios va a llamar y nosotros los vamos a comisionar. Sí, la iglesia está autorizada de también levantar líderes, diáconos, presbiterianos o ancianos, como quiera decirlo, y de hacer también maestros, hacer pastores. Pero todo eso va en orden. Nos organizamos y por eso la iglesia es una iglesia organizada hoy en día para poder levantar más siervos de Dios para seguir esta obra en expansión. Nosotros no podemos simplemente catapultarnos a nosotros mismos simplemente porque hoy me dio la gana de salir a predicar y decir, bueno, yo tengo el Espíritu Santo y me siento hoy en día inspirado a predicar y por eso me voy a autonombrar. No. Si la iglesia no me está respaldando, ¿de qué me sirve yo autoproclamarme? Bernabé y Pablo, ellos tenían el llamado del Espíritu Santo, pero era la iglesia que estaba detrás de ellos enviando y dándole las credenciales de misioneros. Ellos no salieron simplemente porque sí. Ellos sabían que tarde o temprano ellos tenían que regresar a Antioquía a declarar lo que ellos habían decidido. Por eso les dije al comienzo, este viaje empieza con la decisión y termina con la declaración. Ellos habían sido enviados de la iglesia y regresaron donde ellos habían sido enviados para dar su reporte, para dar su declaración. Mucha gente quiere ser un siervo de Dios, pero sin darle cuentas a otros.
de sus acciones o de sus obras. ¿Cuál es la obra que Dios bendice? Es la obra que se somete al cuerpo de Cristo. Es la obra que se somete a las autoridades que Cristo ha levantado. Y si nosotros queremos seguir y no darle cuenta a nadie de lo que nosotros hacemos, lamentablemente, tarde o temprano, vamos a ser tentados como muchos en esta historia que han sido tentados y han caído en descrédito o peor, se han vuelto una secta religiosa. Sí, Dios usa su iglesia para ministrar al mundo, a la iglesia y para ministrar a Dios. El Señor bendice un ministerio que hace la voluntad de Dios. ¿Cuánto está ministrando a la iglesia, al mundo y al Señor? ¿Realmente usted está siendo una persona que está ministrando para que el Señor lo llame o simplemente está desocupado? Pablo y Bernabé estaban ministrando cuando fueron llamados. Y nosotros tenemos que ministrar al mundo, a la iglesia y a Dios. Sin embargo, hoy en día hay pocos programas que tienen impacto en el mundo. No estamos ministrando en las cárceles, no estamos ministrando en los hospitales, no estamos ministrando en los colegios y en la sociedad, en el vecindario. Por eso que se han perdido muchos valores y la educación está siendo reinventada hoy con nuevos conceptos. La iglesia no está cumpliendo su ministración al mundo. Sin embargo, vemos que en la iglesia hay muchos programas y la iglesia se ve como que está ministrando a la iglesia. Nos estamos ministrando a nosotros mismos y nos estamos llenando de mucha palabra, nos estamos alimentando, nos hacemos gordos, así como estamos ahorita gorditos, de tanta palabra que tenemos, pero no la estamos digiriendo, no la estamos poniendo en práctica, no la estamos compartiendo con el mundo. Y lo peor es que hoy en día la iglesia o los creyentes no están ministrando a Dios. Pero ¿cómo ministramos a Dios, hermano? Es Dios que nos ministra a nosotros, sí, pero nosotros también ministramos a Dios. En el Antiguo Testamento había un joven muy pequeñito que había sido consagrado desde su nacimiento para estar en la casa de Dios. En ese tiempo no había un templo, había simplemente un tabernáculo y el sacerdote Elí estaba con sus hijos dando un mal testimonio del ministerio de la iglesia. Estaba ministrando mal al Señor. Los hijos de Elí, ellos estaban simplemente prostituyéndose o trayendo novias y haciendo fornicación en la casa de Dios, comiéndose la comida de las ofrendas. Y el pueblo estaba más que harto de estos hijos del sacerdote. Sin embargo, una noche, a este niño, cuyo nombre es Samuel, el Señor lo llamó por su nombre. Samuel, Samuel. Y este niño respondió, heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Y dice la Escritura que el Señor llamó a Samuel mientras él ministraba al Señor. ¿Cómo nosotros podemos ministrar al Señor hoy en día? Si nosotros estamos teniendo un tiempo de oración, si estamos ayunando en la intimidad, en la presencia del Señor, si estamos dando nuestros diezmos, sabiendo que es lo que Dios nos ha dado y por ley Él se merece, y estamos ofrendando con gozo, con alegría, con generosidad, y estamos compartiendo lo que hemos recibido cada domingo a través de su palabra, y estamos siendo personas influyentes en nuestro andar diario con Él, estamos ministrando al Señor. Es en la intimidad donde ministramos a Dios. No es en público lo hacemos en la iglesia, en público lo hacemos en la sociedad, pero es en la intimidad donde ministramos al Señor. ¿Está usted ministrando al Señor en la intimidad como un real sacerdocio, como un pueblo santo escogido por Dios? Sí. Dios no bendice intenciones, Dios bendice hechos. Yo le había puesto prácticamente este título al sermón, pero dije, no, si le pongo este título muchos se van a ofender, muchos se van a enojar. Pero la verdad es esta, que Dios no bendice intenciones, Él bendice hechos. El libro que estamos estudiando es el libro de los hechos de los apóstoles, no es el libro de las intenciones de los apóstoles. El Señor no va a decir, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor por tu intención. Sino Él va a decir, bien, buen siervo fiel por lo que has hecho, no por la intención. Como aquella parábola que dijo el Señor, que recibió uno un talento, 2 talentos y 5 talentos. No fue al que tuvo la intención que Dios le dio el elogio, sino fue al que hizo, al que Dios le bendijo y lo elogió. Bien hecho, siervo fiel, no bien intencionado. Mucha gente tiene mucha buena intención, pero no hace nada. Escucha la palabra, dice amén, pero está ido más. Quedó en la intención.
Sale de la iglesia y empieza el primer problema, se acuerda de la deuda que tiene, se acuerda que su perrito está solito en casa y se olvidó de la intención. Dios no bendice intenciones, Él bendice hechos. Muchos dicen, ay, pero yo estoy esperando la voluntad del Señor. Muchos se han quedado sin hacer nada esperando la voluntad del Señor porque querían que las aguas se movieran. Querían que el mar se abriera. Querían que el río se pare antes de cruzar, antes de levantarse a recibir su milagro. Dios no bendice intenciones, Él bendice personas con hechos, que están decididas, consagradas, llamadas a hacer una obra, la obra que Dios bendice. Nosotros tenemos que estar listos para recibir este momento profético hoy, no mañana. Muchas personas dicen que sí, yo lo voy a hacer mañana, desde el lunes, pastor. Desde el lunes yo me pongo a servir al Señor. No, hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el llamado Señor. Porque el mañana refleja postergación. Sin embargo, el ahora refleja acción. Y Dios quiere personas activas, no que posterguen su acción. Si vamos a ministrar al Señor, empecemos por caminar, por provocar oportunidades delante del Señor. El haría, el podría, el daría, son obstáculos para la obediencia. Yo podría servir a Dios si tuviera dinero, si tuviera salud. Yo daría para la obra si Dios me bendijera. Esos son pretextos simplemente para no hacer ninguna obra. Y Dios no puede hacer una obra llena de intenciones, sino una obra llena de acciones. Sí, nosotros somos llamados esta tarde a ser enviados por el Señor a las naciones, como Pablo, como Bernabé. Pero tenemos que ser consagrados, tenemos que ser utilizados, entrenados y esperando con ayuno y oración esa confirmación del Señor, sirviendo al Señor con fidelidad y siendo fieles, administrando al mundo, a la iglesia y a Dios, porque si es así, seremos más que bendecidos. Marcos 24, 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado o feliz, bendecido, alegre, ungido o cualquier cosa que usted pueda ponerle cuando aquel siervo que el Señor cuando venga le halle haciendo así, no intentando hacer, haciendo así. Una vez más, Dios no bendice intenciones, Dios bendice acciones. Así que hasta ahora vamos a consagrarnos al Señor y vamos a decir, Señor, este es el lugar de la decisión y este es el lugar de la declaración para poder nosotros recibir del Señor esa unción de ser siervos fieles hasta que el Señor venga.